de este tema, para darle sentido a a la SB4, platiquemos con el periodista y escritor Julio Godínez, autor de En el corazón, en las trincheras, su más reciente libro, que por cierto está promocionando. Me lo encontré en la feria del libro de Mexicali. Hoy sé que tiene que viajar a Puebla para promocionar En el corazón de las trincheras, que la verdad debo agradecer que ayer hicimos como una especie de intercambio. Además es un gran tipo, ya lo van a conocer. Así que se encuentra en una gira intensa de promoción por todo el país y es autor de la novela El mexicano de Buchenwald. Así que platiquemos. Él conoce estos temas. Julio ha sido, entre otros, colaborador del Universal, de Univision Noticias, de Milenio y la revista GQ Esquire. Así que él conoce de estos temas, así que hablemos con Julio. Julio, ¿cómo estás? Me da gusto Hola, saludarte. el gusto es ¿Cómo mío, estás? Francisco. Buenos días a la audiencia. Sí, así es. Fíjate que quería comentarte de entrada que esta ley fue bloqueada la noche de ayer, Francisco, apenas unas horas después que entrara en vigor. Ya lo Eso. comentabas tú, vamos a tratar de explicar y contextualizar de qué va esta ley. Fíjate que el gobernador Greg Abbott ha calificado como una invasión migrante a Texas. De ahí parte todo esto. ¿Eh? Para las personas que nos escuchan, el gobernador Greg Abbott es un gobernador republicano que en diciembre pasado firmó esta ley. Una cosa bien importante que hay que entender, Francisco, de esta ley que es realmente donde está la polémica de esta medida, es que cualquier autoridad del estado de Texas puede pedir papeles, es muy simple, pedir papeles a las personas que sospeche que son migrantes. Esto normalmente no lo pueden hacer las autoridades estatales, o sea, de cada estado de Estados Unidos no lo pueden hacer. Esta es una competencia, Francisco, de las autoridades federales de Estados Unidos. Vamos a poner un ejemplo para que quien nos esté escuchando pueda entender por dónde procedería esta ley. Y digo procedería porque otra vez, para quienes nos están escuchando recién, esta ley fue bloqueada apenas unas horas después de que entró en vigor ayer martes. Bueno, si una persona sospechosamente migrante iba conduciendo por una carretera, digamos, de El Paso, Texas, en la ciudad del Paso, Texas, y un policía estatal sospecha que la persona es un migrante, la puede detener y solicitarle papeles. Anteriormente a esta ley no pueden hacer eso, Francisco. Es decir, si hay una persona que se pasó un semáforo, que dio una vuelta prohibida, que no trae a lo mejor una placa de identificación de su auto, la autoridad estatal, la policía estatal, lo único que podía pedirle era la licencia a la persona que iba manejando. La polémica está en que ahora ese policía, durante un proceso de revisión, por ejemplo, porque se pasó la persona a un alto, porque se dio una vuelta prohibida, le pide su licencia, le puede solicitar también, Francisco, los papeles de migración y preguntarle, hacerle preguntas e incluso detenerlo y llevarlo ante un juez por no tener papeles o no probar su estancia legal en Estados Unidos. Esa realmente es la polémica, Francisco, y ese es realmente el meollo de todo este asunto. Ahora, ¿a quién competía eso? Decía yo que cuando digo competir es a quién le correspondía solicitar esos papeles, a la autoridad federal. Ahí es donde se mezcla esta denuncia que hace el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y donde se mezcla toda la polémica, porque esa es una competencia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Es decir, si la autoridad de Estados Unidos detecta que una persona cruzó la frontera de manera ilegal, en ese momento sí puede solicitar papeles. Sin embargo, si te encuentran en un centro comercial de Texas y de repente sospechan que tú eres una persona ilegal, eso no lo podían hacer. Entonces, ahí es donde está radicando esta polémica ley SB4, que, insisto, firmó Abbott en diciembre pasado, Francisco, y que, bueno, ayer había entrado en vigor. Sin embargo, el quinto circuito, la Corte de Apelaciones del quinto circuito votó unas horas después, ayer mismo martes,
y quedó 2-1 la votación para anular el fallo anterior que había hecho que esta ley entrara en vigor. Me gustaría nada más contarte rápidamente sobre los antecedentes de esta ley y lo que responde el gobierno de México, porque el gobierno de México ya lo veíamos en pantalla. El gobierno de México tiene una reacción fuerte. Ya el presidente Andrés Manuel López Obrador había comentado que esta ley era discriminatoria y que esta ley lo que iba a conducir era la discriminación racial y a la separación de familias, que eso es cierto. Eh, y lo que sucede ayer, perdón, lo que sucedió en Arizona. Arizona es el contexto histórico, Francisco, de esta ley. Fíjate que hace 14 años, en 2012, entró en vigor esta ley conocida como SB 107 y le llamaban la ley Enséñame tus papeles, así se llamaba la ley. Básicamente era lo mismo, ¿no? Que cualquier autoridad podía solicitar la explicación y documentos a las personas que les parecían migrantes e incluso los podían someter a un proceso de deportación. ¿Qué sucedió con esta ley, Francisco? Bueno, después de que expertos la calificaron como una de las legislaciones más duras de los estados contra los migrantes en Estados Unidos, 2 años después de que entró en vigor, se suspendió. Se suspendió esta ley porque efectivamente la Corte dijo que era anticonstitucional que las autoridades de ese estado solicitaran papeles y esa ley se suspendió en Arizona. Recordemos que Arizona y Texas son estados vecinos y que aparte de compartir frontera también con México, también se han visto envueltos en problemas de no tener un manejo adecuado de las personas que llegan a Estados Unidos. Entonces, si hay antecedentes de esto, Francisco. Ayer el gobierno, como veíamos en la pantalla, ayer el gobierno de México reacciona de una reacción fuerte, contundente. Dice que, bueno, que México está reprobando la entrada de vigor de la ley antimigrante, básicamente por considerarla una ley en contra de las personas que están buscando un mejor futuro en Estados Unidos y lo único que están buscando es ir a trabajar, Francisco. De eso va esta polémica ley SB4. Julio, este va a ser un programa, tener una especie de peloteo entre la Corte de Apelaciones, el gobierno de Texas, el Poder Judicial local de Texas, y finalmente supongo, como pasa en todos los problemas o los temas constitucionales, va a llegar o va a terminar en la Suprema Corte de Estados Unidos. ¿Por qué? Pues hay quienes consideran, y esa es la realidad, que es una ley local perturba fundamentalmente el régimen federal de inmigración. Eso es una consideración. La segunda, ¿puede Texas a apelar a su derecho soberano de defenderse? Ellos están llamando una especie de régimen de guerra de los violentos cárteles transnacionales que dicen, creo que no tienen razón porque el problema del fentanilo es otra cosa, pero ellos dicen que inundan el estado con fentanilo y armas y todo tipo de brutalidad. ¿Hasta dónde nos va a llevar esta invocación de Texas a los poderes de guerra estatales limitados, sugiriendo que la afluencia de inmigrantes es un peligro de invasión, Julio? Sí, mira, Francisco, eso, y yo estoy totalmente de acuerdo. Y hay otro punto bien importante para la gente que nos escucha y nos ve, y que ya nada más es un recordatorio. Este año hay elecciones en Estados Unidos. Ese tema es el tema fundamental, el tema ancla. La migración es el tema ancla de la candidatura republicana a la presidencia de Estados Unidos. Tú lo sabes, Francisco, la gente que nos está viendo lo sabe. Ese es el tema fundamental, particular, el tema que realmente quieren que sea la bandera para su candidatura, para ir a las elecciones. Insertar este miedo sobre la migración que ellos llaman ilegal. Yo no, y la gente que nos dedicamos a estos temas no llamamos ilegal, porque ninguna persona que esté buscando un mejor futuro se puede llamar ilegal.
Sin embargo, es una bandera para la gente para la campaña a la presidencia en Estados Unidos, sobre todo del candidato Donald Trump, ¿no? Entonces, o precandidato Donald Trump, que ya prácticamente es un virtual candidato a la presidencia. Entonces, Abbott, como un aliado de él, por supuesto que saben que esta ley, sobre todo por el antecedente que existe en Arizona, saben que esta ley va a llegar a la corte, saben precisamente que esta ley iba a ser polémica y que podía ser bloqueada por el gobierno federal porque hay argumentos para ser bloqueada. Saben que México iba a tener una reacción de este tipo. Y recordarás también, Abbott sigue estando metido en el tema de estas vallas que puso, ¿te acuerdas? En el Río Bravo para nosotros, en el Río Grande para ellos, en estas boyas flotantes que puso en el Río Bravo, que también el gobierno de Biden reaccionó, y que aparte de ser flotantes tenían púas, ¿te acuerdas? Y lo que hacían era evitar que la gente a través del agua pasara. Bueno, sigue ese tema, no ha parado, ¿eh? Ese tema sigue en los tribunales y es un tema polémico. Se retiró esa valla flotante, esas boyas, pero sigue muy presente los temas de migración para Abbott como un aliado de Donald Trump, para que esto sea un elemento fundamental y que marque el rumbo de las elecciones de este año en Estados Unidos. Julio tiene razón, ¿sí? Greg Abbott está peleando, entre otras cosas, la candidatura a la vicepresidencia de Estados Unidos, Greg Abbott es muy joven, le abriría la puerta después de noviembre, primero a la vicepresidencia y de ahí a una virtual candidatura presidencial. Pero Julio, debemos esperar cuando son las elecciones en Estados Unidos, los indocumentados, la migración indocumentada, y el fentanilo sean las palabras de guerra. Bueno, Donald Trump ni lo dudo un segundo, él lo ha dicho abiertamente. Donald Trump ha dicho que si es elegido, y yo creo que va para allá, camino para allá, próximo presidente de Estados Unidos, vamos a ver las deportaciones mayores que ha tenido la historia de Estados Unidos, pero vas a jugar un papel junto con las drogas y en especial el fentanilo. Sí, definitivamente yo creo que, insisto, están acostumbrados a hacer campañas de miedo, Francisco. Entonces, una de las campañas, como bien tú lo dices, una de las campañas es la procedencia de las drogas, que se están consumiendo en Estados Unidos, lo que ha llevado, no es ningún secreto, a este consumo excesivo, un problema de salud en Estados Unidos que causa tantas muertes y que lo ocupan como una forma, un elemento para insertar el miedo en la sociedad estadounidense. Las drogas, la procedencia de las drogas, el tema migratorio, sobre todo para las personas que tienen el voto duro en Estados Unidos, pero también intentando ya que incluso la gente que es migrante, porque eso es muy preocupante, Francisco, la gente que ya es migrante de años, la gente que llegó a Estados Unidos, o la segunda, tercera, cuarta generación en Estados Unidos, que cree que estos temas, que sí efectivamente hay una invasión a Estados Unidos por parte de las personas que lo único que están buscando es una mejor vida. Pero sí, esto va a ser un tema, sobre todo para las elecciones de noviembre. ¿Quieras agregar? ¿Con qué nos dejas? ¿A dónde te buscamos? Recuerde, Julio es autor, Julio Godínez es autor de En el corazón de las trincheras, que es su más reciente novela. Por favor, búsquela, busque a Julio, que ya se lo estoy presentando ahora, que además es un tipo interesantísimo y ha sido un reportero, o es un reportero de larga trayectoria. Yo le decía el Universal, Univisión Noticias, Milenio, la revista Squire, que es muy conocida. ¿A dónde te buscamos, a dónde te encontramos y con qué nos dejas en estas reflexiones primeras sobre esta ley que yo digo va a ser un peloteo que va a estar entre la Corte de Apelaciones, sí, la Suprema Corte y las autoridades tejanas? Sí, estoy ahí en Twitter, si quieren seguirme como Julio-Godínez. Efectivamente, yo me dedico a hurgar ahí en temas del pasado, sobre todo de mexicanos que han estado en eventos interesantes alrededor del mundo. Las dos novelas que publico, bueno, son de mexicanos. Uno de un mexicano que estuvo en el campo de concentración de Buchenwald, un campo de concentración sumamente interesante porque era un campo de práctica, de instrumentación para los demás, para toda la industria de muerte que tuvieron
con la Alemania nazi, y esta segunda novela que estoy presentando es sobre Marcelino Serna, un personaje bien interesante, un migrante de Chihuahua, que se fue a Estados Unidos y ahí lo atrapó la declaratoria de guerra de Estados Unidos a Alemania en 1917 y se va a pelear a la Primera Guerra Mundial. Entonces son temas que tienen que ver también con la actualidad porque es justo lo que hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo en este momento, que es la utilización del migrante para los fines políticos, pero también para la ejecución de los planes, de las acciones que necesita Estados Unidos y que no muchas personas pretenden, dentro del territorio pretenden hacer. Entonces, ese es un tema, será un tema fundamental, Francisco, con mucho gusto platicar con tu audiencia, con la audiencia de Sin Censura, sobre estos temas y analizarlos, y más que los datos duros, analizarlos, estar en el contexto histórico y pensar entre todos, con la gente que nos está escribiendo acá leo comentarios de la gente que está en vivo saludándonos, muchas gracias, y conversamos sobre esto, sobre los contextos históricos, para entender estos temas desde México y también la gente que nos está escuchando desde Estados Unidos y de otras partes del mundo. Pues mire, Julio, yo te agradezco infinitamente, de veras, infinitamente, y sé que la familia Sin Censura lo va a agradecer. Por favor, busquen el libro, que además ya platicaremos con Julio de otros temas. Hoy tiene que salir a Puebla, va a la feria del libro ahí a Puebla, pero está en la promoción de ese libro. Por favor, ayudemos a Julio y veamos En el corazón de las trincheras, que es de veras, yo lo empecé anoche, pero llegamos tan tarde y me tenía que levantar Sí. tan temprano para preparar el programa, que te prometo, en la semana, el lunes, comentamos el libro y ya platicaremos con Julio de y otros temas. Yo por lo pronto, y sé que la familia Sin Censura te lo agradece, Julio, y esperamos verte y que te vaya muy bien en Puebla. Te agradezco muchísimo. Al contrario, muchas gracias a ustedes y felicidades por el espacio, de verdad, y felicidades a toda la comunidad, que eso es lo más importante. Tienen una comunidad bellísima y me da mucho gusto conocerlos. Nos vemos por acá, nos hablamos y en lo que yo pueda participar y explicar, con muchísimo gusto, Francisco. Julio, muchas gracias y disculpen, por aquí se me movió algo. Se me movió algo, pero bueno, se fue Julio y la verdad, Julio es un periodista, un escritor, y esta es su segunda novela, En el corazón de las trincheras, y yo lo escucho, platico con él, y la verdad es que conoce no solo estos temas, otros ya platicaremos con ellos, pero